Muy buenas amigos oyentes, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880 está también online. Transmitimos durante las 24 horas del día. El despunte está en Spotify, YouTube y Facebook. Como siempre, agradeciendo a todas las personas que nos han llamado, que nos han escrito: Wilfredo Darce, Norma Salmerón, Teófilo Jácamo, Laboneve. Estoy tomando muy en cuenta, Laboneve, la sugerencia que me hiciste en relación con el nombre. Lo mismo Vladimir Herradora. A todos nuestro saludo y agradecimiento por estar pendientes de nuestras transmisiones. Miren, hay dos importantes comunicados del gobierno. El gobierno informa que a partir de la fecha los organismos no gubernamentales que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como alianzas de asociación. Cada ONG, en cumplimiento de todas sus obligaciones de ley, presentará a las entidades públicas a través del BIN o de la Cancillería de la República, según el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas alrededor de temáticas particulares de acuerdo a su definición y vocación. El gobierno y las entidades de Estado podrán o no aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado en las leyes de la República. Una vez que el proyecto se desarrolle, ejecute y cumple a cabalidad, el organismo no gubernamental puede proponer otra nueva alianza de asociación conforme su naturaleza y o campo de acción. Cada nueva alianza de asociación deberá cumplir con la legislación nicaragüense en todos sus aspectos y formalidades. En esta lógica, ningún programa o proyecto de alianza de asociación será objeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales, de manera que toda propuesta se fundamente en un estricto propósito de intención y respeto y solidaridad. Con esta nueva mentalidad continuamos contribuyendo al indispensable ordenamiento de nuestro diario caminar con respecto a las leyes nicaragüenses de parte del organismo registrado formalmente en nuestro país y en cumplimiento de la normativa que rige su funcionamiento y que proponga proyectos de interés para Nicaragua. Reconocemos la contribución fraternal de los ONG en contextos respetuosos y armoniosos, indispensables para la bienandanza de todos los involucrados en gestión y promoción solidaria. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Hay otro comunicado muy interesante también. Dice textualmente: cumplimos con informar a las familias nicaragüenses que han sido ratificados como asesores del presidente con rango de ministros y ministras los siguientes compañeros. 1. Comandante de la Revolución Bayardo Arce, asesor para asuntos económicos y financieros. 2. Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central y asesor en todos los temas de banca y finanzas y en todos los sectores productivos. 3. Comisionado General Horacio Rocha López, asesor para asuntos de seguridad. 4. Samuel Santos López, asesor para políticas y asuntos internacionales. 5. Salvador Manega Guido, asesor de todas las modalidades de educación. 6. Manuel Ali Rivas Vallecillo, asesor de seguridad. 7. Esteban Fago Müller, asesor para políticas hacia los pueblos originarios. 8. Francisco López, asesor para producción y comercio. Mohamed Farrar Alastar, asesor para África, Medio Oriente y países árabes. 10. Sonia Castro González, asesora para temas de salud. 11. Carolina Dávila Murillo, asesora para temas de salud. Valdra Jenken, asesor para temas políticos y asuntos internacionales.
13. Orlando Tardencilla, asesor para política y relaciones internacionales. 14. Iván Lara Palacio, asesor para políticas y relaciones internacionales. 15. Iván Acosta Montalbán, asesor para organismos internacionales. 16. Wilmer López Martínez, asesor para cultura y tradición popular. 17. Justa del Rosario Pérez Acuña, asesor de la vicepresidencia para temas de turismo. Lo anterior es parte del ordenamiento y optimización del servicio de nuestro pueblo desde las estructuras de gobierno. También estamos informando que trabajamos en la creación del sistema dentro del gobierno organizado por temas afines para promover más coherencia y eficacia en la labor ministerial. El gabinete de gobierno del pueblo presidente, siempre procurando asegurar el mejor servicio posible a nuestro pueblo con la más adecuada organización y el imperio y la vocación permanente de trabajar con dedicación y eficiencia como corresponde y como nos demanda a las familias nicaragüenses, avanzamos en este proceso. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Es muy bueno el equipo de asesores, definitivamente, y siempre se necesita asesoría en la vida para las gestiones que uno hace, y en este caso se trata, digamos, del gobierno de Nicaragua. Miren, salió con una propuesta Lula y Petro, una propuesta vergonzosa. O sea, estos ya no son izquierdistas ni son nada, son iguales que Boric. La propuesta es que se formara un gobierno de unidad nacional. Se les olvida que en Venezuela lo que es una revolución. Y la otra propuesta es que se presente en la acta. La recogió esta propuesta la OEA, y ayer, por las buenas o por las malas, la aprobaron en una sesión que tuvieron en los Estados Unidos. O sea, me figuro que las próximas elecciones en el mundo van a ser supervisadas o van a valer las actas que presente la oposición. Están amenazando de esta manera hacer desaparecer los tribunales o consejos electorales, que son la máxima autoridad en asuntos de elecciones. Realmente, además de vergonzoso, es decepcionante la actitud de Lula y la actitud del presidente de Colombia, Petro, porque se ponen en evidencia que no son más que instrumentos de la política de los Estados Unidos, al igual que Boric de Chile, que como ha sido definido por la gran prensa de los Estados Unidos es el gran perro guardián del Pentágono. O sea, es como un juego esto. Realmente hay una campaña bien fuerte a través de todos los medios de comunicación en contra de Maduro, y quieren forzarlo a que desconozca las elecciones y que le dé el triunfo a Edmundo González. Realmente el que tiene que definir todo esto es el Consejo Electoral y la Corte Suprema de Justicia de Venezuela. Esto se llama injerencismo, y colaboradores del injerencismo como Lula y como Petro. O sea, el triunfo de Maduro es indiscutible en Venezuela, pero quieren forzar su salida, y ahora se prestan a esto Petro y Lula. Ahora, Lula salió con una propuesta también vergonzosa, y así la llamo. Dice que se repitan las elecciones. O sea, esto es como un juego, y eso no se lo aceptó ni el gobierno de los Estados Unidos, porque después corrigieron a Biden y había dicho que lo aceptaba, ni la oposición encabezada por Corina Machado, ni el gobierno de
de Venezuela. En este juego no participa México. México ha sido un país bien definido en cuanto a su posición en el concierto internacional de las naciones, como no injerencista y respetuoso, digamos, de la autodeterminación de los pueblos. México seguramente está reconociendo el triunfo de Maduro, o lo va a reconocer, pero en este caso Lula y Petro o los presionaron demasiado o quieren quedar bien. Es lastimoso esto, o sea, yo no sé cómo se proclaman ellos de izquierda, estos no son nada, sencillamente son unos enamorados del poder y no son lo que fueron hace un tiempo, ¿verdad? Que se manifestaban como revolucionarios, no lo son. No lo son, no hay solidaridad en todo esto y la ideología ha sido reemplazada por el pragmatismo. O sea, ¿qué les conviene a ellos quedar bien con los Estados Unidos? Y así lo hacen. Y esto se vio palpablemente ayer durante la reunión de la OEA, en que estos se sumaron a la votación y con eso fue suficiente para emitir una resolución de parte del organismo en referencia en que le pide a Venezuela que publique las actas. O sea, ¿desde cuándo, digamos, grupos de oposición o grupos de gobierno definen el resultado de las elecciones? Las define el organismo correspondiente. Yo no recuerdo que a Lula le hayan ido a inspeccionar su victoria electoral en Brasil, ni que a Petro tampoco. Ni se estila ese tipo de situaciones, pero como decía, son pobres vergonzantes ambos. Y se suman al Boric. El Boric es más gringuista incluso que Milei. Esa es la realidad de todo esto. El mayor Zambada ha empezado a negociar y busca ser testigo protegido de los Estados Unidos. O sea, aquí nadie se ha tragado esa píldora de que el mayor Zambada fue capturado o fue secuestrado. Realmente aquí tenía un convenio con la DEA y por eso mataron a sus 4 guardaespaldas para que no fueran testigos y mataron al rector de la Universidad de Sinaloa, en donde el Mayo habría llegado como mediador en las diferencias políticas que tenía este señor con el gobernador del estado. Definitivamente quien controla el norte de México en estos momentos son estos grupos criminales como el que ha jefiado el mayor Zambada. Pero volviendo al asunto, fracasó la famosa mediación, la cacareada mediación que iba a hacer en Brasil a través de Petro, Lula y AMLO. AMLO se mantiene en su posición, no es un hombre de dobleces definitivamente, y en el juego de intereses tiene más intereses que Petro y que Lula, porque el mayor intercambio comercial que tiene México en estos momentos es con los Estados Unidos. Por otro lado, la OTAN quedaría en ridículo si Trump gana las elecciones. Trump ha prometido acabar con la guerra. Y yo les he dicho varias veces que ahí hay grandes intereses, particularmente de gente como la von der Leyen, que está siendo investigada por corrupta y sin embargo la reeligieron. Y ellos hablan mucho de democracia y de honestidad como presidenta de la Comisión Europea. En estos grandes intereses está el trasiego de armas, la venta de armas y las comisiones. Entonces, Trump ha prometido acabar con la guerra y se le estaría acabando el negocio, porque la guerra tanto en Gaza como la guerra en Europa entre Ucrania y Rusia. Para hoy se esperan grandes manifestaciones en Argentina. Sigue moviendo el piso la María Corina Machado. Es un buen agente de los Estados Unidos
y ha convocado a una protesta por el asunto de las actas. La verdad es que ni ella las tiene. Es una mentirosa, ¿verdad? Y la publicación de las actas es importante, pero de todas maneras la ley en Venezuela da 30 días para el pronunciamiento oficial, y aquí han querido a toda costa de que este perrito faldero que tiene la María Corina sea declarado presidente. Y a esto se suman, como dije hace un momento, tanto Lula como Petro, ¿verdad? Dan vergüenza. Orbán dice que este es el primer ministro de Hungría y es partidario de Trump, que si Trump gana habrá una verdadera cumbre de paz. Lo que hubo la vez pasada fue un remedio de cumbre de paz, porque no se podía hacer cumbre si no estaban, digamos, los sectores que se enfrentan. No invitaron a Rusia y todo lo han politizado en Europa. Estos Juegos Olímpicos no invitaron a Rusia tampoco. O sea, todo juega en la geopolítica y en las conveniencias de cada quien. Lula insiste en que si Maduro presenta la acta lo va a reconocer. Bueno, no tiene mucho cuidado si lo reconoce o no. Definitivamente el compromiso de Maduro es con Venezuela, ya lo dijo él, los problemas de Venezuela se resuelven entre los venezolanos. Y por eso dije hace un momento que si fueron de la OEA a inspeccionar si verdaderamente ganó Lula y si verdaderamente ganó Petro, eso nunca se había visto. Siempre en los países los que tienen la última palabra son los tribunales o consejos electorales, ¿verdad? Ha llamado mucho la atención esto de que Biden haya dicho de que estaba en favor de nuevas elecciones en Venezuela y después lo desmintiera el Departamento de Estado. O sea, ¿quién tiene el verdadero poder en los Estados Unidos entonces? Porque se entiende que es el presidente, pero parece que, además que están menospreciando a Biden por sus problemas cognitivos y lo desmienten ellos mismos en su gobierno, el gran poder lo ejercen los grandes capitales y los grandes financieros de ese país. Ha resultado algo interesante. El exilio cubano, o los dirigentes del exilio cubano en Miami, están proponiendo a la María Corina Machado para el Premio Nobel de la Paz. Y yo me pregunto si esa propuesta tiene que ver con la alianza que ha hecho ella con los grupos de pandilleros y narcotraficantes. Porque hubo un pronunciamiento del Tren de Aragua y el Tren de los Llanos en favor de Corina Machado. Aparecieron muy bien armados en las redes sociales amenazando a Maduro y a su gobierno. O sea, ahora están premiando por asociarse con grupos de delincuentes. Realmente de repente resulta incomprensible la política internacional, y esto lo demuestran los cubanos. Como decía, entre sus méritos está la alianza que se tiene con los grupos de pandilleros y de delincuentes en Venezuela, que son los que dispararon en contra de los policías, mataron a 2 y dejaron un total de 47 heridos. Ahí no fueron manifestaciones pacíficas, ahí se reeditó lo que ocurrió aquí. Hubo financiamiento, hubieron armas y mucho dinero. Aquí, digamos, se hizo público que vinieron 80 millones de dólares que mayoritariamente pues se los embolsaron los que lo administraban, pero a Venezuela llegaron 384 millones de dólares para desestabilizar al gobierno y hacer toda una gran campaña mediática en contra de la figura
del chavismo en ese país. Bueno, esa es la política que se juega particularmente por Estados Unidos, por la hegemonía en el mundo, ¿verdad? Que se ha ido perdiendo ahora con la formación de los BRICS, y definitivamente el problema de Venezuela tiene que ver con los BRICS. No quieren que se vaya a los BRICS, y ya les dijo Maduro que si sigue la presión como la están haciendo, le va a dar todas las concesiones a los BRICS. Y Venezuela es un país con muchos recursos, no solamente el petróleo, tiene oro, tiene platino, tiene uranio también. Y eso la gran codicia que hay de dominar Venezuela es por sus riquezas. Las lluvias van a continuar el día de hoy. Ha sido un invierno tórrido y se moviliza en estos momentos una tormenta que viene procedente de Costa Rica y del Pacífico, que podría ser acto de presencia en horas de la tarde aquí con torrenciales aguaceros. Bueno, yo siempre he insistido que el tiempo es impredecible. Todo puede pasar, pero por el movimiento de nubes y el informe que da, digamos, el Centro Nacional de Huracanes de Miami, pues es lo que se vislumbra. Es todo por hoy. Les deseo a todos un feliz fin de semana en familia. Más noticias y comentarios en breves momentos.